Buen día para todos, espero anden bien. Bueno, la clase de hoy vamos a estar viendo qué son los requerimientos de software, de qué se tratan, para qué ayudan. Entonces, contenido, especificación de requerimientos, tipos de requerimientos, requerimientos funcionales y casos de uso. La especificación de requerimientos es un insumo fundamental en el desarrollo de software. Es la principal fuente de información a partir de la cual se diseña, implementa y testea el sistema. Es uno de los aspectos más delicados de un proyecto. Es algo complejo de obtener y de su correctitud depende el éxito del proyecto. Los requerimientos, es decir, la especificación de requerimientos, hablando, digamos, en términos mundanos, es cuando nosotros vamos a la oficina del cliente o acordamos una reunión con el cliente y el cliente nos empieza a contar qué es lo que necesita. Entonces, un poco a eso nos referimos. Tenemos que tener mucho cuidado en entender bien qué es lo que precisa, conocer cada detalle. Como dice acá, es algo complejo de obtener y de su correctitud depende de que la aplicación haga lo que tiene que hacer. ¿Bien? Representa un contrato con el usuario. No se genera por completo al inicio del proyecto, sino incrementalmente y suele presentarse como la agregación de distintos artefactos. Clave, no vamos a obtener una versión final tempranamente, siempre es iterativo. Nosotros conocemos la realidad del cliente o de los usuarios que vayan a utilizar la aplicación y vamos a ir mejorando nuestro conocimiento con el paso del tiempo y vamos a tener que ajustar cosas en nuestros requerimientos. Bien, este, un poco a eso nos referimos acá. No se genera por completo al inicio, sino incrementalmente. Suele presentarse como una agregación de distintos artefactos. Es muy común, por ejemplo, que varios componentes vayan a conformar nuestra aplicación, por ejemplo. Entonces, ciertos requerimientos involucran a esas distintas partes, ¿no? Tipos de requerimientos. Un requerimiento es una condición o capacidad que un sistema debe cumplir. Tenemos requerimientos no funcionales que expresan una propiedad o cualidad que el sistema debe presentar, también restricciones físicas sobre las funciones, y requerimientos funcionales que expresan una acción que debe ser capaz de realizar el sistema. Especifica un comportamiento de entrada y salida, por ejemplo. Bien. Primero, requerimientos no funcionales. Los requerimientos no funcionales suelen referir a usabilidad, factores humanos, ayuda, documentación, confiabilidad, frecuencia de fallas, tiempo de recuperación, performance, tiempo de respuesta, tasa de procesamiento, precisión, capacidad de carga, soportabilidad, adaptabilidad, mantenibilidad, configurabilidad. Bien. Y más, interfaces, restricciones en la comunicación con sistemas externos, restricciones de uso, sistemas o paquetes existentes, plataformas, lenguaje de programación. En resumen, los requerimientos no funcionales refieren a características que el sistema debe tener que no son tan relacionadas a la funcionalidad en sí misma, sino a otras cuestiones, como vemos acá, por ejemplo, cuestiones de performance. Una cosa es que la aplicación me deba permitir registrarme como usuario y otra cosa es que la aplicación, por ejemplo, a la aplicación le tome 3 minutos registrarme como usuario. Eso no es bueno para digamos, para el usuario. Entonces, tenemos que esa característica de performance que del sistema debe responder, por ejemplo, en menos de 3 segundos, no es una cuestión relacionada a la funcionalidad, porque el sistema sí permite registrarme, es una cuestión más bien relacionada a la usabilidad del sistema. Tiene que ser cómodo, tiene que ser rápido dentro de ciertos parámetros. Por ejemplo, una aplicación que maneje hardware de hardware médico, por ejemplo. Imagínense una aplicación que maneja un cierto robot de operaciones, por ejemplo, de un quirófano. Esa aplicación
requiere de ciertos parámetros, o sea, tiene que ser rápida, porque obviamente tenemos la vida de un paciente en juego, tiene que ser precisa, ¿bien? Los movimientos tienen que ser óptimos. Entonces, no es que el robot no pueda operar, sino que lo haga de cierta forma que es muy eficiente y delicada. Entonces, a eso nos referimos con requerimientos no funcionales. Requerimientos funcionales. Los requerimientos funcionales se expresaban en términos de las funciones del sistema. Una función del sistema es algo puntual que el sistema debe hacer. La técnica básica es, si X es una función del sistema, entonces la frase el sistema debe hacer X tiene sentido. Esta herramienta funcionó bien mientras las funcionalidades de los sistemas eran sencillas y el modelo de uso de los usuarios se limitaba a una interacción simple y puntual con el sistema. Bien. Perdió su efectividad cuando las interacciones a soportar se volvieron más complejas, tomando periodos de tiempo más prolongados. Y acá surgió, digamos, lo que se puede llamar como la evolución de las funciones, los requerimientos funcionales, que son los casos de uso. En pocas palabras, esta primera estrategia que teníamos de tener requerimientos funcionales, básicamente decía, bueno, funcionalidades. El sistema tiene X funcionalidad, el sistema tiene la funcionalidad de ingreso del sistema, el sistema tiene la funcionalidad de logout del sistema, registrarme, el sistema permite registrarse, el sistema, bueno, X, ¿no? Pero estamos parados en el lugar del sistema y ofrecemos cosas. Bien, esa es la primera estrategia que se tenía. Pero luego surgieron los casos de uso, que son una mejora de esta estrategia. El enfoque de los casos de uso está basado en la noción de actor, no en la de sistema. Bien, entonces, un actor es un agente externo, humano o no, que interactúa directamente con el sistema. Un caso de uso narra la historia completa, junto a todas sus variantes, de un conjunto de actores mientras usan el sistema. La historia termina cuando uno de los actores, el principal, logra su objetivo y obtiene un resultado de valor. Primero, concepto de actor. Estamos centrados en la persona que va a utilizar el sistema, no en el sistema ofreciendo cosas. Segundo, el actor es un agente externo, humano o no. Puede ser una persona que esté utilizando la aplicación o puede ser otro sistema que consuma servicios de nuestra aplicación. Y ese sistema es un actor. Bien, por eso no podemos limitarnos a pensar de que solamente las personas utilizan nuestra aplicación, sino que hay otros sistemas interactuando con ella. Y tengamos presente de que el caso de uso no solo contempla el camino, lo que se llama el camino feliz, digamos, cuando todo sale bien, por ejemplo, en un login, que pongamos usuario y contraseña correctos, sino que todas las variantes que puedan ir ocurriendo o todos los flujos que puedan ir dándose cuando utilizamos esa funcionalidad. Por ejemplo, ¿qué pasa cuando no ingresamos ningún dato y hacemos clic en login? ¿Qué pasa cuando ingresamos un dato incorrecto? O el otro. ¿Bien? Los casos de uso son la herramienta más aplicada para la especificación de requerimientos funcionales. Por ser expresados textualmente, resultan simples de comprender hasta para personal no técnico. Por estar orientados al objetivo de los actores y al camino hacia su obtención, son intuitivos y propician la completitud de la especificación. Se escriben básicamente en lenguaje natural, se expresan como historias de una persona utilizando el sistema. Un caso de uso se compone de nombre, que identifica el caso de uso, actores, participantes en el caso de uso, sinopsis, que describe brevemente su objetivo, curso típico de eventos, que narra la historia más común de los actores durante el uso del sistema, y cursos alternativos de eventos, que narran las variantes del uso del sistema. Digámoslo así, tenemos un nombre que es un título básicamente, por ejemplo, ingreso al sistema. Actores quienes realizan ese ingreso al sistema.
Recuerden que los actores pueden ser usuarios o otros sistemas, o puede, y mismo dentro de esas categorías, puede ser un usuario administrador, puede ser un usuario supervisor, un usuario vendedor, con ciertos roles. Tenemos que dejar claro el actor específico que puede utilizar esa funcionalidad, digamos. Sinopsis es una breve descripción y curso típico es lo que decíamos. Por ejemplo, en el caso del login, cuando ponemos usuario y contraseña correctos, ingresamos. Y cursos alternativos, qué cosas se pueden presentar en el uso de esa funcionalidad. Usuario incorrecto, contraseña incorrecta. Por ejemplo, eh, que la autenticación la realice otro sistema externo y que ese otro sistema no esté disponible o esté caído. Son todas cosas que pueden pasar. Los casos de uso no suelen especificarse con todo detalle de una sola vez. Esto se realiza en forma gradual y posterior a la identificación de actores. Los actores son más fáciles de identificar y sus necesidades son las que dan lugar a los casos de uso. Las formas posibles de un caso de uso, identificado o detectado. Si tenemos un caso de uso identificado o detectado, solamente contamos con su nombre, actores y participantes, o sea, o participantes, digamos. Perdón. Un nivel un poquito más detallado, especificado en alto nivel, se incorpora una sinopsis. No solo tenemos los datos anteriores, sino que ya sabemos una pequeña reseña de qué es lo que tiene que ocurrir ahí. Y especificado en forma extendida, se incorpora la historia de uso y sus variantes, en detalle más fino, digamos. Casos de uso. Método básico, variable según el avance. Bien. Detección de actores. O sea, básicamente, ¿cómo hacemos para ir definiendo un caso de uso? Detectamos los actores, identificamos algunos casos de uso, detectando objetivos y necesidades de actores. Bien. Y especificamos a medida que contamos con más información con el transcurso del tiempo, especificamos detalles con mejor especificidad, ¿no? Examinamos y expandimos algunos de estos casos de uso, digamos, ¿no? A medida que que se avanza en el desarrollo, se detectan nuevos casos de uso y se especifican otros ya detectados. Esto es muy común. Em, a medida que vamos conversando con el cliente, vamos, como decimos acá, vamos detectando actores. Bueno, el administrador debe poder hacer X e Y, el vendedor debe poder, obviamente, buscar productos, realizar una venta. Vamos enumerando, comenzamos a enumerar casos de uso, bien, comenzamos a comprender mejor, digamos, la realidad y empiezan a surgir inevitablemente nuevos casos de uso que no habíamos contemplado, bien. Y a medida que vamos obteniendo esa información, generamos nuevos casos de uso y refinamos casos anteriores. Sobre el principio del proyecto, se tiende a buscar y especificar los casos de uso más importantes. Los casos de uso que se usan además como criterio de partición del problema en un proceso iterativo incremental. En una iteración se desarrolla uno a la vez. Los incrementos no refieren a partes físicas, sino a conjuntos de funcionalidades. Esto es muy importante. Eh, Existe lo que se llama un camino crítico, digamos, cuando uno implementa una aplicación, y es este camino que debemos realizar para obtener una versión, digamos, funcional y si bien es básica o una primera versión, pero permite realizar lo fundamental de la aplicación. Por ejemplo, realizar una venta. Bien. Pero, por ejemplo, si vamos a realizar una venta, esa venta tiene que realizarla un cierto usuario, un vendedor. Y bueno, ¿cómo identificamos al vendedor? Ya tenemos otro caso de uso prioritario, que es el ingreso al sistema. Porque una vez que el vendedor ingresa al sistema, es quien va a estar realizando estas acciones. Y obviamente necesitamos un logout del sistema. O sea, para poder vender un producto, necesitamos el login y el logout. Pero ¿qué estamos vendiendo? Un producto. Bueno, entonces necesitamos alguna forma de ingresar productos al sistema. A esto nos referimos con
especificar los casos de uso más importantes. Bien, tenemos que detectar qué es lo mínimo necesario para poder realizar esa venta de producto. Bien, entonces, eso no solo determina el conjunto de casos de uso fundamentales, sino también sirve como partición en nuestro proceso de desarrollo. Como vemos acá, se realizan en iteraciones. Por ejemplo, podemos dividir nuestro trabajo en semanas. Normalmente, digamos, en una metodología ágil se llaman sprints. En ciclos de 2 semanas en los cuales nosotros implementamos ciertas funcionalidades. Y hacemos coincidir esta división en casos de uso prioritarios con nuestros intervalos de tiempo de trabajo. Entonces, vamos resolviendo en sprints tempranos las funcionalidades necesarias para las cosas más avanzadas. Bien. Acá tenemos un ejemplo de un caso de uso en formato expandido. Tenemos el nombre del caso de uso, realizar la compra, actores, el cajero, es un rol. Bien. Sinopsis. Un cliente llega a la caja con artículos para comprar, el cajero registra los artículos y recibe el pago. Al finalizar, el cliente se retira con los artículos. Escenario típico, este es el camino feliz, lo que se llama el happy path o camino feliz. El cliente llega a la caja con artículos para comprar, el cajero comienza una nueva venta, el cajero ingresa un identificador de artículo, el sistema registra el artículo y presenta su descripción, precio y subtotal en la pantalla, lo que normalmente vemos en un súper. El cajero repite los pasos 3 y 4 hasta terminar los artículos. Claro, tenemos que seguir registrando artículos, porque no va a comprar un producto a la vez. Y el sistema presenta el total con todos los impuestos incluidos. Bien, ¿qué sigue después? Una vez detectado y especificado el conjunto inicial de casos de uso, el equipo de desarrollo está listo para analizarlos, diseñar una solución para ellos e implementarlos. Mientras tanto, el equipo de análisis avanza en la detección y especificación de otros casos de uso. Acá vemos algo no menor. Tenemos un equipo de desarrollo y tenemos un equipo de análisis. Bien, entonces son tareas completamente distintas. Si bien, obviamente, cuando nosotros vamos a trabajar por la nuestra, vamos a hacer una aplicación y queremos entender, estamos nosotros mismos haciendo todo el trabajo, digámoslo así, pero tenemos que entender que son etapas distintas. Tenemos el análisis, que implica relevamiento de las necesidades, el desglose de los casos de uso, detalle de los casos de uso. Bien. Por otro lado, el desarrollo implica el diseño y la implementación de esos casos de uso. Bien. Normalmente en equipos grandes esos son equipos totalmente, subequipos totalmente distintos. Bien. Y vemos también de que mientras se implementa lo que ya quedó perfectamente o muy, digamos, de forma muy clara definido en la etapa de análisis, se sigue refinando y relevando en el contexto del análisis, como vemos acá abajo. El equipo de análisis avanza en la detección y especificación de otros casos de usos que por ahí no estaban presentes o estaban pero de forma muy superficial. Esto es básicamente requerimientos de software. Espero haya quedado claro. Cualquier duda o pregunta la dejan en los comentarios y vemos de ir aclarándolo.